Ahora hablaremos del cálculo, ¿ya? El cálculo es clave luego de tener un modelo geométrico que integre todas las variables que hablábamos anteriormente. Este modelo geométrico tiene que ser calculado, ¿cierto?, por un ingeniero que tenga las habilidades y capacidades para efectuar esta operación. ¿Ya? Hay diferentes tipos de cálculo. Tenemos dos grandes mundos. Uno es el mundo estático, ¿ya? Y otro es el mundo dinámico, ¿ya? Imaginemos un vehículo. Un vehículo está en movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, calcularlo en forma estática puede ser un cálculo que a lo mejor no representa mucho la realidad, ¿cierto? Hay que calcularlo dinámicamente. Sin embargo, calcular dinámicamente un vehículo en movimiento puede requerir un recurso computacional muy elevado, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace muchas veces es efectuar cálculos estáticos, pero con cargas representativas de la dinámica, ¿ya? Es decir, un cálculo estático de sólidos, ¿ya? Que represente la fuerza de un bache, por ejemplo, ¿ya? Nosotros sabemos que, por ejemplo, un vehículo, ¿cierto?, que va circulando, imaginemos un vehículo, y este vehículo, ¿cierto?, va por la carretera, ¿ya? Y este vehículo pasa un bache, imaginemos que pasó un bache, una fuerza. Este bache va a producir una fuerza ascendente muy importante, pero es una fuerza que tiene un pic de fuerza, es decir, si nosotros vemos un gráfico de fuerza en el tiempo, vamos a ver que esta fuerza, ¿cierto?, produjo dinámicamente un pic de fuerza, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en estos casos para un cálculo estático? Nosotros tomamos una fuerza, el peor de los casos, esta fuerza, ¿cierto?, representativa, y esta fuerza, con esa fuerza que a lo mejor puede ser, imaginemos, 100 kilonewton, por decir una cifra cualquiera, con esa fuerza nosotros hacemos un análisis estático de cómo impactó a lo mejor en el neumático, cómo impactó en las bandejas de suspensión, ¿cierto?, cómo impactó a lo mejor en la amortiguación, y con eso poder predecir cuánto fue la distancia que se comprimió, ¿cierto? Fue comprimido a lo mejor el amortiguador, el shock, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy común, ¿ya? Para efectos de cálculo, nosotros tenemos diferentes mallados, ¿ya? Es muy importante que la persona que efectúe el cálculo entienda cuándo es necesario mallar con un tipo de elemento versus otro. Cuáles son los criterios, y eso lo vamos a hablar posteriormente, cuáles son los criterios de calidad de malla, por ejemplo. También tenemos análisis térmico, ¿ya?, que analizan campos asociados al campo de temperatura, ¿cierto? Tenemos estudios de frecuencia, de pandeo, de caída, de fatiga, ¿ya? Tenemos situaciones no lineales, dinámica lineal, etc., ¿ya? Es cómo representar en un software, ¿cierto?, virtualmente la realidad, con el objetivo de que si nos vamos a equivocar, equivoquémonos en el computador y no en la realidad. Bueno, respecto a los resultados, acá podemos ver, por ejemplo, un cálculo de una bandeja de suspensión, donde podemos ver acá que está el elemento, en este caso era aluminio 6061T6. Este aluminio tiene asociado, ¿cierto?, un resorte que es la amortiguación, ¿ya?, que tiene un coeficiente de rigidez, un coeficiente de amortiguación, y como podemos ver, como resultado de este cálculo tenemos diferentes tensiones. Hay un campo de tensión a lo largo de toda la pieza, ¿ya?, donde acá en este software que es ANSYS podemos ver que mientras más cercano a rojo es más crítico, hay una tensión, hay un estrés mayor en la pieza, y mientras más ¿cierto?, celeste, menos estresada. Por ejemplo, en este caso tenemos una concentración de esfuerzo en esta zona, ¿ya? Muy probable que en esa zona se está juntando una flexión, una compresión, una torsión a lo mejor, que hace que esa zona se vea muy solicitada, ¿ya? Recuerden que para efectuar estos cálculos llevamos una condición de carga dinámica a una condición de simulación estática, ¿ya? Como podemos ver a lo mejor en esta otra pieza, en otro tipo de caso, la misma pieza sometida a otra condición, a lo mejor el estrés mayor está en esta zona. Entonces depende mucho de cómo se aplica esta carga en esta geometría, ¿cierto?, para ver dónde va a fallar esa carga o dónde es lo más probable que falle, ¿ya? Recuerden que el factor de seguridad tiene que ser un valor que uno lo busca, no una resultante, ¿ya? Por ejemplo, si aquí asumimos un factor de seguridad número 2, ¿cierto? 2 tiene que ser el factor y no 4 ni 5. Es decir, si en la primera simulación nos da 4, muy probable que vamos a tener que alivianar material y vamos a tener que hacer algo mucho más, ¿cierto?, liviano, etc. Entonces, hay que tender a lo que uno busca, ¿ya? Y si uno busca número 2, tenemos que buscar eso.
Entonces, como primer punto, debe ser iterado las veces que sean necesarias con el objetivo de buscar ese factor de seguridad que nosotros nos impusimos al inicio. Luego, generalmente se itera 3 a 6 veces en los modelos. Nuestra recomendación es que sea más que eso, ojalá una entre 6 a 15 veces, ¿cierto? Es una cantidad apropiada para llegar a un excelente resultado. Luego, se debe encontrar el factor de seguridad impuesto en el criterio de diseño. ¿Ya? Es lo que hablaba anteriormente. Al final, para eso uno calcula, para buscar ese factor de seguridad que uno anda, ¿cierto? Uno se propuso al inicio. ¿Ya? Y por eso uno itera tantas veces, porque es muy probable que uno propone un modelo y el factor de seguridad es de 20 a lo mejor y tú buscabas 2. Entonces tienes que ir, ¿cierto? Iterando hasta converger al número que tú estás buscando. A continuación hablaremos de la fabricación. Este ítem es muy importante debido a que es muy probable que tú inyectaste mucho tiempo de desarrollo para ¿cierto? Modelar algún elemento del proyecto, ¿cierto? Y este elemento hay que llevarlo a la realidad, ¿ya? Por lo tanto es clave poder auditar permanentemente a tu proveedor. Imaginemos que tu proveedor es de un centro de mecanizado y que tiene que hacer procesos de torneado, de fresado, ¿cierto? A lo mejor tiene que hacer un hilo interno de un paso bien específico y con ciertas tolerancias que tú en tus planos de fabricación lo impusiste, ¿cierto? Eso tienes que auditarlo y eso es a lo mejor si tu cota era de 20 milímetros más o menos 1 milímetro, tienes que estar permanentemente con tu proveedor con un pie de metro para poder corroborar esas medidas, ¿ya? Corroborar las tolerancias de errores. Pasa mucho que si tú le dejas en las manos al proveedor que él piense y haga las piezas, va a dar un resultado que no está pensando en el global del proyecto. Por lo tanto, muy probable que va a chocar con otra área si tú no auditas bien y que, ¿cierto? Que el proveedor haga lo que tú le dijiste que hiciera con los planos de fabricación, ¿ya? Muy importante la seguridad. La seguridad es lo más importante en este proceso, que es el uso de elementos de protección personal, EPP, ¿ya? Usar guantes, usar lentes, gafas, zapatos de seguridad, el traje apropiado, ¿ya? Eso es muy importante. Todo esto es con el objetivo de eliminar la improvisación. Pasa mucho en los proyectos que en la etapa de fabricación, como están tan estresados, como tienen los tiempos muy limitados, improvisan mucho, ¿ya? No están haciendo lo que pensaron y quizás inyectaron todo un año en desarrollo y como no tienen tiempo de fabricación, empiezan a fabricar cualquier cosa. Por lo tanto, en pro de un proyecto óptimo es poder auditar permanentemente, ¿cierto? El proceso de fabricación. Ahora hablaremos de la carrera, es decir, el hito más importante de todo el proceso de fabricación, ¿cierto? De un vehículo solar, es el gran hito de competencia. En este hito confluyen todas las áreas, es decir, todo el desarrollo mecánico, todo el desarrollo eléctrico, toda la gestión que hay involucrada detrás, se hacen presentes, ¿cierto? En esta instancia de carrera que dura un periodo de clasificatorias, es decir, los jueces van a evaluar si tu vehículo mecánicamente está en óptimas condiciones, si eléctricamente está también con los sistemas de seguridad apropiados, ¿cierto? Y si tienes cubierta la logística de todo tu equipo que va a ir, ¿cierto? a este evento, ¿cierto? De la carrera. Por lo tanto, lo que tienes que prever y entender es que la carrera es un momento muy caótico. Si hay un concepto para definir una carrera, es el concepto de caótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este concepto, o sea, en esta instancia, todo el equipo va a estar estresado, todo el equipo va a tener una carga, ¿cierto? De que han trabajado 2 años, un periodo muy prolongado, y tienen que dar excelentes resultados. Los auspiciadores tienen los ojos frente al desarrollo de este equipo, ¿cierto? En carrera, al desempeño de este equipo, y para ello es primero entender ese tema, que la gente está estresada. Segundo, muy probable que van a aparecer eventualidades. De hecho, 100% seguro que van a aparecer eventualidades, van a pinchar neumáticos, van a romper a lo mejor ¿cierto? Bandejas del vehículo, se va a fisurar a lo mejor el chasis, se va a romper una rueda, se va a romper una llanta, se van a romper rayos de las ruedas, etc. ¿Ya? El carenado a lo mejor con la vibración aerodinámica va a sufrir algunas grietas, etc. Tienes que entender de que van a pasar cosas. Si es un contexto caótico y sabes que lo más probable es que van a pasar situaciones, lo primero es entender que cada persona que vaya a carrera tiene que tener un rol bien específico y obviamente un equipo de trabajo detrás de cada una de estas personas, ¿cierto? Para ello tiene que establecer protocolos. Es muy importante que en carrera existan protocolos. ¿Qué significan protocolos? En primer lugar, si imaginemos, pongamos un supuesto que pinchaste un neumático, ¿quién va a reparar ese neumático? Entonces tiene que tener nombre y apellido la persona encargada o las personas encargadas
de efectuar la reparación de ese neumático. Y nadie más que ellos tienen que tener acceso a esa reparación. ¿Qué pasa si fallan las baterías? ¿Qué pasa si falla a lo mejor los paneles solares? Entonces, cada persona tiene que tener un rol específico dentro de carrera, ¿ok? Lo importante es previamente, cuando tú, en la fase de pruebas, tú ensayaste e hiciste una coreografía de las situaciones que podían pasar. Muy probable que en las pruebas también te falló el vehículo y hay que aprovechar esa instancia de pruebas para ensayar coreográficamente estos protocolos. Los protocolos, lo importante es que si el equipo son 10 personas o 15 personas las que asisten a este evento de carrera, estas personas, cada uno tiene que entender cuál es el rol de las diferentes, los diferentes roles involucrados, ¿ya? Por lo tanto, es importante el concepto de establecer protocolos. Como consejo, frente a una situación caótica, es mejor prever, ¿ya? Prevenir cualquier tipo de situación, ¿ya? Por lo tanto, es clave en carrera y el manejo también de las frustraciones, es decir, los líderes de área tienen que manejar la frustración del equipo. Muy probable que el equipo va a tener hambre, muy probable que el equipo va a estar muy cansado, por lo tanto los líderes de área tienen que tener ese rol de poder cobijar y entender la situación, el contexto, para marcar la pauta el día siguiente y poder prever cosas que van a pasar al otro día y armar las estrategias necesarias.